Mi compadre se levantó de su silla con una sonrisa tranquila, y caminó hasta el equipo de sonido diciendo, creo que es necesario un poquito de música, no sé, tal vez marimba, o qué quieren ustedes. Antes de que alguien más hablara, una de sus hijas soltó una pequeña carcajada y dijo, uy no mi papá con su marimba. Todos se miraron divertidos, y él respondió con esa calma que solo tienen los hombres que saben que su familia los respeta, pero hija, no hay nada mejor que una música suave mientras almorzamos. Entonces mi comadre intervino levantando la ceja con alegría, ay tú, no le hagas caso a esta muchacha, que ya sabes que ella ha de querer escuchar reggaetón. La joven, medio avergonzada, pero sonriendo, le dio un pequeño empujón a su madre que estaba a su lado, como si ese gesto fuera parte de un lenguaje secreto entre ellas. Uno de esos códigos invisibles que solo existen en las familias que realmente se quieren. Fue justo en ese instante cuando algo dentro de mí se apretó con una mezcla de ternura y tristeza, porque mientras ellos discutían entre bromas qué música escuchar, yo solo podía pensar en lo impactante que era estar sentada en un comedor que no era mío, con una familia que no era la mía, sintiendo una paz que en mi casa se había vuelto imposible desde hacía mucho tiempo. Todo porque mi esposo parecía preferir la compañía de sus amigos antes que la nuestra. Cada fin de semana se repetía la misma escena, como una advertencia que yo ya conocía demasiado bien. Él prometía que sería diferente, pero más luego que tardes, se perdía entre las risas escandalosas, las voces cada vez más altas, y al final terminaba perdiéndose entre los amigos, mientras yo me quedaba mirando la puerta, esperando que en algún momento recordara que tenía esposa y familia. Pero ese recuerdo casi nunca llegaba. Así que con el tiempo aprendí algo que todavía me avergüenza admitir, yo también comencé a escaparme. Los sábados salía de casa con la excusa de visitar a alguna amiga, o de ayudar a mi comadre con algo, y muchas veces regresaba hasta el día siguiente cuando sabía que él estaría bueno, como decimos por aquí, sobrio otra vez, arrepentido y con esa mirada cansada que siempre traía después de sus excesos. Y así fue como terminé sentada frente a la mesa de mis compadres, observando algo que parecía tan simple, pero que para mí se sentía casi irreal, una familia completa riendo, discutiendo por una canción, compartiendo el almuerzo como si el mundo afuera no existiera. Entonces mi compadre se volvió hacia mí con una mirada amable y preguntó, ¿le parece bien la marimba, comadre? Yo asentí con una sonrisa suave y respondí, pues compadres, ustedes son los que deciden, pero claro, a mí también me gusta la marimba. Él soltó una risa satisfecha, regresó a su silla y dijo, bueno entonces vamos a almorzar. En ese momento ocurrió algo tan sencillo que casi me rompe por dentro. Mi compadre extendió las manos sobre la mesa. Una de sus hijas tomó su mano derecha, su mujer tomó la izquierda, mi comadre tomó una de las mías, y la otra hija tomó la que me quedaba libre. Como si sin decirlo me hubieran invitado a formar parte de ese pequeño círculo que parecía protegerse del mundo. Vamos a dar gracias por los alimentos, dijeron. Todos cerraron los ojos y bajaron la cabeza. Yo también lo hice, pero mientras ellos agradecían en voz baja por la comida, por la familia y por el día, yo sentía algo extraño crecer en mi pecho, una mezcla de esperanza y de culpa. Porque en medio de ese silencio entendí algo que me dio miedo admitir. Ese instante se sentía más hogar que mi propia casa. La calidez de esas manos entrelazadas parecía esconder algo que yo llevaba demasiado tiempo buscando. Mi compadre al terminar de almorzar se levantó con tranquilidad, y dirigiéndose a una de sus hijas, dijo, bueno, hoy nos toca a ti y a mí levantar la mesa y lavar los platos. La joven le sonrió de inmediato y también se puso de pie, como si aquello fuera una costumbre tan natural, que ni siquiera necesitara pensarlo. Yo observé ese pequeño gesto de complicidad, y algo dentro de mí volvió a apretarse, porque en mi casa jamás había visto algo así. Entonces también me levanté y les dije, por favor, déjenme ayudar con eso. La verdad sería una manera de agradecerles por su amabilidad, y además eso me haría sentirme bien. La joven se acercó a mí con una sonrisa dulce, y puso su mano sobre mi hombro, como si quisiera detenerme con cariño. Usted es la invitada, dijo con una voz tranquila, y sin importar las veces que venga, siempre será así. Más bien vaya a la sala con mi mamá, nosotros nos encargamos aquí. Tomó varios platos con cuidado y caminó hacia el lavaplatos, mientras mi compadre recogía los vasos y algunos cubiertos. Yo me quedé un segundo mirando aquella escena que parecía tan sencilla, pero tan llena de armonía, preguntándome en silencio cómo podía existir tanta calma en una casa, mientras en la mía todo parecía estar siempre al borde del caos. Justo cuando iba a caminar hacia la sala,
escuché que mi teléfono vibró dentro de mi bolso. Lo saqué con curiosidad, y al ver la pantalla sentí un pequeño sobresalto. Era mi mejor amiga, y también mi vecina. Contesté de inmediato: oye, ¿y tú dónde andas?, me preguntó con un tono extraño, como si estuviera mirando algo que no sabía si debía contarme. Pues estoy en casa de mis compadres. ¿Por qué, amiga?, respondí sin imaginar lo que venía después. Hubo un pequeño silencio del otro lado de la línea, y luego ella soltó una risa nerviosa. Con razón, dijo finalmente. Porque hace un momento vi a tu marido entrar con varias personas a tu casa. Sentí que el estómago se me encogía lentamente, mientras miraba el comedor donde mi compadre y su hija seguían recogiendo los platos con total normalidad, ajenos a la conversación que estaba escuchando. Y tienen ese equipo a todo volumen, continuó mi amiga, bajando la voz como si estuviera narrando algo que ni ella misma podía creer. Y te cuento algo más, no solo son hombres. Durante unos segundos no dije nada. Solo escuchaba el murmullo del agua corriendo en el lavaplatos, y el tintinear de los platos mientras trataba de ordenar mis pensamientos. No era la primera vez que algo así pasaba. En realidad, en secreto, yo sabía que esas cosas ocurrían cada vez que él bebía de más, pero escucharlo de la boca de alguien más lo volvía todo más real, más incómodo, más humillante. Ay no, amiga, continuó ella con un suspiro largo, la verdad yo no sé cómo tú te aguantas tanto. Yo fuera tú ya lo hubiera dejado. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia que llevaba años persiguiéndome. Yo apoyé lentamente la espalda contra la pared del pasillo, tratando de que nadie notara el temblor que comenzaba a recorrerme por dentro. Sí, tal vez tienes razón, murmuré, aunque ni siquiera estaba segura de que ella me hubiera escuchado. En ese momento levanté la mirada hacia la cocina. Mi compadre estaba secando un plato mientras su hija lo acomodaba en el estante, conversando entre ellos con una naturalidad que parecía pertenecer a otro mundo. De repente él alzó la vista, y nuestros ojos se encontraron por un segundo. No dijo nada, pero su mirada pareció notar algo extraño en mi rostro, como si pudiera adivinar que algo estaba ocurriendo detrás de esa llamada. Bueno, amiga, te dejo, dije finalmente, tratando de que mi voz no se quebrara. Después hablamos. Colgué despacio y sostuve el teléfono entre mis manos mientras un pensamiento incómodo comenzaba a abrirse paso dentro de mí. Mi compadre se acercó a mí con paso tranquilo, y una mirada llena de preocupación. Me parece que le pasa algo, dijo con voz suave. Le veo una cara de afligida, ya sabe que estamos aquí para ayudarla, solo es cuestión de que nos diga en qué podemos serle útiles. Yo intenté sonreír, pero mi comadre ya me estaba observando con atención, como si pudiera leer lo que yo trataba de esconder. Entonces ella habló también: comadre, sea lo que sea que le pase, cuente con nosotros. Suspiré despacio antes de responder, porque aunque sabía que podía confiar en ellos, una parte de mí todavía sentía vergüenza de admitir lo que estaba pasando en mi casa. Pues lo que pasa, dije finalmente, es que me acaban de contar que mi marido llevó amigos a la casa, y me da pena que se pierda algo. Por eso estaba pensando en ir a ver y pedirle que no haga eso. Ellos me escucharon en silencio, pero mientras pronunciaba esas palabras sentía que no estaba diciendo toda la verdad. Porque en realidad no era solo eso lo que me tenía inquieta. Lo que seguía resonando dentro de mi cabeza era la frase que mi vecina había soltado casi en secreto, que no solo eran hombres los que habían entrado a mi casa. Esa advertencia seguía golpeándome por dentro, como un eco incómodo que yo trataba de ignorar. Mi compadre cruzó los brazos un momento, pensativo, y luego dijo con naturalidad: pues comadre, si me lo permite, yo la puedo llevar y traerla de vuelta. Así usted se queda más tranquila. Lo miré con cierta sorpresa. ¿Haría eso por mi compadre?, pregunté. Claro, comadre, con mucho gusto, respondió sin dudar. Más bien deme un momento, solo voy por la llave del auto. Se dio la vuelta y salió hacia el pasillo mientras yo me quedaba de pie junto a la mesa, sintiendo una mezcla extraña de alivio y nervios. A los pocos segundos regresó con las llaves en la mano, y miró a su esposa con una sonrisa tranquila. ¿Me acompañas, cariño?, preguntó con naturalidad. Mi comadre levantó la mirada desde la sala y soltó una pequeña risa. ¿Y si me quedo?, respondió con alegría. Es que mi novela favorita va en los mejores capítulos. Mi compadre soltó una carcajada breve y negó con la cabeza, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Bueno, está bien, dijo divertido. Luego volvió a mirarme y añadió: vamos, comadre. Mi compadre conducía con calma,
y de repente dijo como si acabara de recordar algo: comadre, ¿se acuerda de mi primo? Aquel que siempre estaba en todas las fiestas. Yo giré un poco la cabeza para mirarlo, tratando de ubicar ese recuerdo entre tantos años que habían pasado. Ay sí, compadre, claro que me acuerdo. ¿Y qué pasó con él? Ya hace mucho que no lo veo. Mi compadre soltó un pequeño suspiro, pero no dejó de mirar el camino. Pues comadre, le cuento algo que quizá usted nunca supo. Él venía solamente por usted. Sentí que mi corazón dio un pequeño salto. ¿Por mí?, pregunté sin poder ocultar la sorpresa. Sí, continuó él con tranquilidad. Cada vez que había una reunión, una fiesta o cualquier excusa para juntarnos, él aparecía. Pero no era por nosotros, era por usted. Siempre encontraba la manera de sentarse cerca, de hablarle, de hacerla reír. Pero cuando se dio cuenta de que usted se casó, simplemente se alejó, y hasta de nosotros. Yo bajé la mirada hacia mis manos, y durante unos segundos no dije nada. Aquellas palabras despertaron recuerdos que creía olvidados, conversaciones sencillas, esa forma en que aquel hombre parecía buscar cualquier motivo para estar cerca. En aquel entonces yo lo tomé como una simple amistad, algo ligero, algo sin importancia. Pero ahora, escuchando lo que mi compadre decía, todo parecía adquirir un significado distinto, uno que en su momento nunca quise ver. En silencio pensé algo que me atravesó como una punzada inesperada: quizá me hubiera ido mejor si le hubiera hecho caso. La idea me sorprendió incluso a mí misma. Nunca antes me había permitido pensar así, pero en ese instante, con mi casa llena de desconocidos, con mi marido enfiestado mientras yo estaba en casa ajena buscando un poco de paz, esa posibilidad apareció en mi mente como una pregunta incómoda que ya no podía ignorar. Respiré hondo y levanté la cabeza otra vez, tratando de recuperar la serenidad. Miré pues compadre, no sabía eso, dije finalmente con una pequeña sonrisa que intentaba disimular mis pensamientos. Pero ya ve, cada quien elige su propio camino. Mi compadre redujo la velocidad del auto, y miró hacia la casa iluminada mientras la música salía por las ventanas abiertas. Parece que ya vamos a llegar, dijo con calma. Usted dirá si me quedo a esperarla, o si quiere que la acompañe. Yo respiré hondo antes de responder. No compadre, no se preocupe. Creo que basta con que me espere dentro del carro, en todo caso no me voy a tardar tanto. Pero apenas nos detuvimos frente a la casa, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. La puerta se abrió de golpe y mi marido salió riendo, con un vaso en una mano, y con la otra sujetaba la mano de una joven mujer. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que casi abrí la puerta del auto de inmediato para bajar. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mi compadre puso una mano firme sobre mi brazo. Espere comadre, dijo con voz seria, déjeme hablar a mí. Yo dudé un segundo, pero él ya había abierto su puerta. Mejor espere aquí, ya vuelvo. No se mueva, me pidió antes de caminar hacia ellos. Desde el auto vi cómo se acercaba a mi marido. Al principio lo saludó con aparente tranquilidad, como si todo fuera una conversación normal entre conocidos. Incluso estrecharon las manos por un momento. Pero algo cambió de repente, no pude escuchar exactamente qué le dijo mi compadre, pero vi cómo el rostro de mi esposo se tensaba. Primero frunció el ceño, luego empezó a mover las manos con gestos bruscos, y finalmente levantó la voz de una forma que se escuchó claramente hasta donde yo estaba. Aquello fue suficiente para que yo ya no pudiera quedarme dentro del auto. Bajé y caminé hacia ellos, justo cuando mi marido volteó la cabeza y me vio. ¿Y tú qué haces aquí?, me gritó de inmediato, señalándome con el dedo. Luego miró a mi compadre y añadió con desprecio: ahora entiendo, andas con él. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia subir por mi pecho, pero antes de que pudiera responder, él continuó hablando cada vez más fuerte. Te voy a decir algo de una vez, no vuelvas a esta casa, ¿oíste? No vuelvas. Lo miré durante unos segundos que se sintieron eternos. La joven que estaba a su lado observaba todo en silencio, sosteniéndole todavía el brazo como si aquel lugar ya fuera suyo. Entonces algo dentro de mí se rompió definitivamente. Tranquilo, respondí con una calma que ni yo misma sabía de dónde venía. Porque yo tampoco pensaba volver. Regresé al auto sin decir nada más. Mi compadre subió poco después, y aunque ninguno de los dos habló durante el camino de regreso, yo sabía que aquella noche había marcado el final de algo que llevaba demasiado tiempo muerto. Al día siguiente tomé una decisión.
Le pedí a mi compadre que me ayudara a ver qué podía hacer con la casa, porque al menos quería recuperar la mitad que yo había pagado con tantos años de trabajo. Pero cuando empezamos a investigar, la verdad salió a la luz de una forma todavía más impactante de lo que imaginaba. Mi marido ya había vendido la casa, la había vendido hacía 4 meses. Y lo peor era que le habían pagado por poquitos. Solo le debían una pequeña parte, y por eso las personas que la compraron todavía no nos habían desalojado. Cuando hablamos con ellos y les expliqué que yo no sabía nada de esa venta, me miraron con cierta sorpresa. Uno de ellos dijo con toda claridad: si usted no lo sabía, entonces hay una forma de resolver esto. Devuélvanos todo lo que le hemos dado a él, y la casa vuelve a ser suya. Yo sentí que el mundo se me venía encima. No tenía ese dinero, estaba a punto de decirlo cuando mi compadre se adelantó a hablar. Está bien, dijo con firmeza, solo hagan sus cuentas, y vamos ahora mismo a resolver. Yo volteé a mirarlo sin poder creer lo que estaba escuchando, pero él ni siquiera dudó. Los papeles se hicieron conforme a la ley ese mismo día. Mi compadre pagó todo lo que faltaba y dejó la casa completamente a mi nombre. Pero antes de irnos les pidió algo más a las personas que habían comprado. Entréguenle al señor lo que todavía le debían, les dijo. Así sabrá que la casa ya no le pertenece, y podrán desalojarlo. Y así fue exactamente como ocurrió. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero tampoco fueron tristes. Conseguí un trabajo bonito, estable, algo que me devolvió la dignidad que sentía haber perdido durante tantos años. Poco a poco empecé a pagarle a mi compadre cada centavo que él había puesto por mí. Hoy, después de todo ese tiempo, pagué la última cuota. Mi marido nunca volvió a buscarme. Según dicen, sigue viviendo con aquella joven mujer que salió de mi casa aquella noche. Pero ayer la vi en la calle. Y no estaba con él. Estaba caminando de la mano con otro hombre. Algunas personas pasan por la vida destruyendo todo lo que tocan, pero tarde o temprano terminan perdiéndolo todo también. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.